descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. La lección de hoy será bastante compleja en ocasiones, así que espero que estén listos para enfocarse. Parte de lo que estamos analizando puede parecer al principio una gran cantidad de trivialidades, pero les aseguro que no lo son. Cuando faltan estos detalles que discutiremos, el libro de Apocalipsis se vuelve ininteligible. Comenzamos el capítulo 5 de Apocalipsis la semana pasada y dedicamos un tiempo para hacer la conexión entre este libro y el de Daniel, especialmente los capítulos 7 y 12. Lo que hicimos en su mayor parte fue una descripción general. Aún así, como es costumbre, haremos un breve repaso. Quizás lo más importante que podemos aprender de los primeros 6 versículos del capítulo 5 de Apocalipsis es que la visión de Juan, del que está sentado en el trono, con un rollo en la mano, está directamente vinculada a la visión de Daniel del anciano sentado en el trono, con uno semejante a un hijo de hombre que se acerca a él. Entonces, el que está sentado en el trono en la visión de Apocalipsis 5 de Juan es el mismo que el anciano que está sentado en el trono en la visión de Daniel 7. Y esa persona es Dios. Además, el que es semejante a un hijo de hombre en Daniel 7 está directamente vinculado al Cordero que fue inmolado en Apocalipsis 5. Y esa persona es el Mesías Yeshua. Sin embargo, esta identificación que conecta al que es semejante a un hijo de hombre con el Cordero que fue inmolado, también está conectada con otra descripción de esta misma persona en el verso 5 que exploraremos en breve. También aprendimos de la conexión entre Daniel 12, verso 4, donde habla de sellar el libro de conocimiento sobre el futuro que Dios le dio a Daniel en una visión. Eso lo conectaremos con la visión de Juan del rollo sellado con 7 sellos en Apocalipsis 5, que Dios entregó al Cordero que fue inmolado para que se abriera y se revelara su contenido. Así que básicamente, Apocalipsis capítulo 5 es un cumplimiento de Daniel 12, verso 4. Aunque debemos reconocer que es solo un cumplimiento parcial, porque a pesar de que el contenido se está revelando a Juan, las acciones que el contenido describe aún no han sucedido. Ya que avanzamos muy poco en Apocalipsis 5, volvamos a leerlo todo para prepararnos bien. Bien, abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 5. Si tienen la Biblia completa judía, está en la página 1537. Apocalipsis capítulo 5. Luego vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos, y vi a un ángel poderoso proclamando en voz alta: ¿Quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? Pero nadie en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra podía abrir el rollo o mirar dentro de él. Lloré y lloré, porque no se halló a nadie digno de abrir el rollo o mirar dentro de él. Uno de los ancianos me dijo: no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha ganado el derecho de abrir el rollo y sus 7 sellos. Y vi de pie, entre el trono y los 4 seres vivientes, en el círculo de los ancianos, a un cordero que parecía haber sido inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, enviados a toda la tierra.
Él vino y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y cantaban un cántico nuevo: digno eres de tomar el rollo y abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre redimiste para Dios a personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Los has hecho un reino para que Dios lo gobierne. Kohanim, sacerdotes, para servirle, y ellos reinarán sobre la tierra. Luego miré, y oí el sonido de una vasta multitud de ángeles. Miles y miles, millones y millones, estaban alrededor del trono, los seres vivientes y los ancianos, y decían a gran voz: digno es el Cordero inmolado de recibir poder, riqueza, sabiduría, fuerza, honor, gloria y alabanza. Y oía toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, sí, todo en ellos, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero pertenecen la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes dijeron: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. El poderoso ángel del versículo 2 no tiene el poder de abrir el rollo que Dios tiene. Esto nos habla de la naturaleza extraordinaria de este documento sellado. De hecho, el verso 3 nos informa que nadie en el cielo puede abrirlo. Ni siquiera los poderosos serafines que permanecen tan íntimamente cerca de Dios, protegiendo su trono, ni siquiera ellos son dignos de ese honor. Nadie en la tierra es digno tampoco, por lo que ningún poderoso gobernante, ningún hombre santo, profeta o sabio, ya sea gentil o hebreo, nadie de la raza humana es considerado digno. Y finalmente se nos dice que nadie debajo de la tierra puede abrirlo, es decir, nadie del reino de los muertos, que es donde se cree que viven los demonios. Por tanto, ni siquiera Satanás, el demonio más poderoso, es digno y capaz de recibir el documento sellado o incluso mirar dentro de él para conocer su contenido. Reflexionen en eso un minuto. Hasta el momento en que la visión del contenido del pergamino fue revelada a Juan a principios de los años 90 después de Cristo, solo Dios y Daniel sabían lo que estaba escrito. Hasta ese momento, solo ellos conocían los terribles y catastróficos eventos que marcarían el final de la historia y el comienzo de la redención final del planeta Tierra y sus habitantes. Pero una vez que la visión fue dada y Juan la escribió, Satanás y sus secuaces se enteraron. Los serafines se enteraron. Los ángeles se enteraron. Y aquellos seres humanos que confiaban en la palabra de Dios se enteraron. Durante las próximas semanas, ustedes también sabrán esa verdad aleccionadora. ¿Cómo debemos tomar lo que aprenderemos? Leímos en Daniel que conocer el contenido de ese libro o rollo enfermó físicamente a Daniel. Saber lo importante que era el contenido hizo que Juan llorara incontrolablemente porque parecía que no había nadie digno de revelar la información. Por tanto, decir que el contenido de este rollo con 7 sellos es inquietante es quedarse corto. Pero abrir el rollo era más que solo conocer el futuro.
era esencialmente el evento inaugural que lo provocaría. Sin embargo, el llanto de Juan se convierte en euforia cuando uno de los 24 ancianos le dice que de hecho hay alguien que se ha ganado el derecho de abrir el rollo. El león de la tribu de Judá, la raíz de David. Esta descripción de la persona que es digna conecta directamente a esa persona con Israel. No puede ser otro. Él era miembro de una de las 12 tribus de la tribu de Judá. Antes leímos una descripción similar de esta persona en un versículo que incluso los rabinos reconocen que es mesiánico. Y está en Génesis, capítulo 49. Leemos en los versos 9 al 12. Judá es un cachorro de león. Hijo mío, tú estás sobre la presa. Él se agazapa y se estira como un león, como una leona. ¿Quién se atreve a provocarlo? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara del gobernante de entre sus piernas, hasta que venga aquel a quien la obediencia pertenece, y es a él a quien los pueblos obedecerán, atando su asno a la vid, el pollino de su asna a la vid elegida. Él lava sus vestiduras en vino, y su manto en la sangre de las uvas. Sus ojos serán más oscuros que el vino, y sus dientes más blancos que la leche. Si bien puede parecer que la frase «el león de Judá», que es tan conocida entre los cristianos, pues ha sido escrita en innumerables canciones, y es especialmente apreciada entre creyentes evangélicos y de raíces hebreas, uno podría pensar que esa frase está presente en muchos lugares del Nuevo Testamento. De hecho, esta mención de esa frase en Apocalipsis 5 es la única en toda la Biblia en la que aparece el título «El león de Judá». Además, leemos en Apocalipsis 5, verso 5, que este león de Judá también se identifica como la raíz de David. Y esta también es la primera vez que escuchamos el término raíz de David, aunque parezca lo contrario. En otros pasajes de la Biblia, lo que encontramos es que el Mesías no es llamado la raíz de David, sino la raíz de Isaí, Yishai. Isaí es el padre de David. En Isaías 11:10 leemos: En aquel día la raíz de Yishai, Isaí, que está en pie como una bandera para los pueblos, los goyim, las naciones gentiles, lo buscarán, y el lugar donde mora será glorioso. Entonces, aunque todavía no se nos da un nombre, el Mesías se identifica como alguien que viene de una tribu específica de Israel, Judá, y de una familia específica de Judá, la del hijo de Isaí, el rey David. También debemos notar que al Mesías Yeshua se le asignan atributos muy parecidos a la manera y circunstancias de Moisés. Mientras que a Moisés se le dan tablas de Dios que solo él puede recibir, a Yeshua se le da un rollo con 7 sellos que solo él puede recibir. Se espera que ambos hombres anuncien el contenido de esos documentos al pueblo de Dios. Esto concuerda con la profecía de Deuteronomio 18, versos 15 al 19. Adonai te levantará un profeta como yo, Moisés, de entre vosotros, de vuestros propios parientes. Debes prestarle atención, conforme a lo que pediste a Adonai tu Dios estando reunidos en Horeb. No vuelva yo a oír la voz de Adonai, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego. Si lo hago, moriré. En esta ocasión Adonai me dijo: tienen razón en lo que dicen. Les levantaré un profeta como tú, de entre sus parientes. Pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que le ordene. El que no escuche mis palabras,
que Él hablará en mi nombre, yo le pediré cuentas. Así que este pasaje en Deuteronomio respalda el hecho de que el Cordero de Apocalipsis 5 es el profeta como Moisés, que no proviene de los gentiles, sino de Israel. En el versículo 6 se nos explica que la visión de Juan ahora revela que el Cordero que parecía haber sido inmolado, vino y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Por tanto, según lo que se dice en los versos 5 y 6, de la raíz de Isaí y el Cordero que fue inmolado son la misma persona. Pero ahora tenemos un enigma, uno que ha molestado y dividido a los rabinos durante siglos. Aunque no es directamente del libro de Apocalipsis que surge el enigma para los judíos, sino de las escrituras a las que Apocalipsis alude. Encontramos que el Mesías es, a la vez, un león y un cordero. Desde la perspectiva de la naturaleza, esto convierte al depredador en la presa. Desde el mundo del judaísmo, esto hace que el feroz sea también manso y vulnerable, y que el guerrero también sea el sacrificio. La alusión al cordero que es inmolado proviene de Isaías 53. Esta es una de las profecías más asombrosas y precisas, que incluye detalles que hacen que la identificación de Yeshua como el sujeto de este pasaje sea inconfundible. Él es el Mesías. Oigan esto. Solo leeré del verso 7 al 10 de Isaías 53. Aunque fue maltratado, fue sumiso, no abrió su boca. Como un cordero que es llevado al matadero, como una oveja que está silenciosa ante sus trasquiladores, él no abrió su boca. Después del arresto forzoso y la sentencia, se lo llevaron, y ninguno de su generación protestó, porque él fuera cortado de la tierra de los vivos por los crímenes de mi pueblo, que eran quienes merecían el castigo. Se le dio un sepulcro entre los impíos. En su muerte, fue con un hombre rico. Aunque no había hecho violencia y no había dicho nada engañoso, sin embargo, le agradó a Adonai aplastarlo con la enfermedad, para ver si se presentaría a sí mismo como ofrenda de expiación. Si lo hace, verá a su descendencia y prolongará sus días, y de su mano se cumplirá el deseo de Adonai. A pesar de estos detalles, que encajan perfectamente con las últimas horas de Yeshua, la mayoría de los rabinos insiste en que esta profecía no se trata de Yeshua ni de ningún Mesías, y que en cambio esto describe a la nación de Israel. Es decir, ellos dicen que Israel es el cordero que es llevado al matadero. Solo puedo suponer que la razón por la que los rabinos eligen tal interpretación es que cualquier otra cosa seguramente los llevaría a la realidad de que el Mesías del cristianismo, Jesús, es el Mesías que Dios había enviado, primero que todo, a Israel. Pero ahora, Israel y el judaísmo insisten en esperar a otro Mesías, uno que nunca vendrá. En la visión de Juan, el Cordero está de pie cerca del trono de Dios como parte del círculo interno, si se quiere, que consiste en los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, los serafines. Lo que más llama la atención de este Cordero es simplemente que está vivo. ¿Cómo puede un Cordero sacrificado estar vivo ahora? Solo es posible a través del milagro de la resurrección. Más aún, la característica de Cristo, de ser como un león, solo sucedió de la manera más irónica,
por medio de su sacrificio como cordero. No quiero que nos perdamos esta conexión vital, así que les pido toda su atención. El medio por el cual Cristo venció para convertirse en ese conquistador divino fue a través de su muerte y más tarde su resurrección. Ese es exactamente el mismo escenario y destino que les espera a sus discípulos, a los creyentes de todas las eras. Esto nos lleva de vuelta a lo que he mencionado un par de veces en nuestro estudio de Apocalipsis. En el Antiguo Testamento, Dios libró a su pueblo oprimido de la muerte, pero en el Nuevo Testamento, Dios libra a su pueblo oprimido a través de la muerte. Por tanto, fue a través de su muerte, como el Cordero inmolado, que Cristo venció para ganar la victoria. La victoria que le dio a Él, y solo a Él, el derecho de presentarse ante Dios en el cielo y abrir el rollo sellado de Apocalipsis capítulo 5. Al mismo tiempo, vimos a lo largo de Apocalipsis capítulos 2 y 3, las cartas a las 7 iglesias, que la exhortación que Dios hizo a los creyentes en esas congregaciones era que siempre debían ser ¿qué? Vencedores. ¿De qué? Del pecado y de la tribulación. Ser vencedores para ser conquistadores que obtengan la victoria. ¿Cuál era la recompensa para los creyentes que obtuvieron la victoria, según lo que se declara en esas 7 cartas? No eran recompensas de cosas materiales o temporales que suceden en esta vida presente, en la tierra. Más bien el patrón era que las recompensas divinas por la victoria, o para los vencedores, que se mencionan en cada una de las 7 cartas, se recibían después de la muerte física. En la primera carta, la recompensa es poder comer del árbol de la vida, es decir, entrar a la vida eterna en lugar de la destrucción eterna. En la segunda carta, no ser lastimados por la segunda muerte. La segunda muerte solo puede ocurrir después de la primera muerte. En la tercera carta, recibir un nuevo nombre que está inscrito en una piedra blanca. Eso representa un veredicto de no culpable por nuestros pecados y por tanto es un permiso para entrar en el reino de Dios. En la cuarta carta, la recompensa es reinar sobre las naciones durante el milenio. En la quinta carta, recibir vestiduras blancas, es decir, ser imbuidos de una pureza perfecta que solo está disponible en el cielo, solo existe allí, en este tiempo. En la sexta carta, ser guardados de la hora de la prueba que vendrá sobre todo el mundo. No experimentaremos la prueba, ¿saben por qué? Porque no estaremos físicamente vivos para experimentarla. En la séptima carta, sentarnos con el Mesías en su trono. Y esto nuevamente es algo que claramente solo sucede durante el milenio y solo a los santos resucitados. Para resucitar, ¿qué tiene que pasar primero? Morir. Lo diré de nuevo para que no me malinterpreten. Observen que cada una de estas recompensas para los creyentes que vencen, como está escrito en las cartas a las 7 congregaciones de creyentes en Asia, no indican lo que recibimos en esta vida actual o en esta era actual, sino más bien lo que sucede a través de nuestra muerte. Y solo después de nuestra muerte y resurrección, tal como lo fue para Yeshua. Por eso se dijo que Él era las primicias.
y algunas de ellas son recibidas después del final de la era actual, en la era del milenio, el reinado de 1000 años de Cristo. Este cordero, que fue inmolado y que ahora está vivo, también tenía una extraña apariencia para Juan, pues tenía 7 cuernos y 7 ojos, que Juan dice que es el espíritu séptuple de Dios. Recuerden que el número 7 puede llevar el sentido de finalización, es decir, significa algo que está completamente terminado y no hay necesidad de sumarle ni restarle nada. Más bien, en el estado al que ha llegado, ha alcanzado una plenitud perfecta. Por tanto, esta abundancia de 7 que encontramos de principio a fin en Apocalipsis señala el final de un largo proceso que nunca más será repetido. Así que debemos pensar en todos los 7 que encontramos, tanto en forma individual como colectiva. Colectivamente, la profusa cantidad de 7 señala la finalización, un final perfecto. Tomados individualmente, cada uso del número 7 tiene un sentido un poco diferente. Veamos, por ejemplo, los 7 cuernos. Bíblicamente, los cuernos hablan de poder y de reyes, y el 7 es el número ideal que habla de la influencia divina. Por tanto, el cordero con 7 cuernos simboliza el poder que viene de lo divino, que es perfecto y no puede ser derrotado. Los 7 ojos es algo un poco más complejo y parecen ser una alusión directa a Zacarías, capítulos 3 y 4. La última mitad de Apocalipsis capítulo 5, verso 6, es muy difícil. Y también lo son los capítulos 3 y 4 de Zacarías. Haremos lo posible para darle sentido, pero es complicado. El contexto de los pasajes de Zacarías que vamos a leer, a los que Juan hace alusión, es que Dios se dirige al actual sumo sacerdote de Israel, Josué es su nombre, sobre el asunto de la reconstrucción del templo inmediatamente después del exilio en Babilonia. No leeremos la totalidad de esos capítulos de Zacarías, sino solo los versos pertinentes. Zacarías 3, versos 6 al 9. Dice así: Y el ángel de Adonai le dio a Josué esta advertencia. Adonai Sebaot dice esto: Si andas por mis caminos, si obedeces mi mandato, juzgas mi casa y guardas mis atrios, entonces te daré libre acceso entre estos que están aquí. Escucha, Cohen Gadol, Yahshua, sumo sacerdote Josué. Tú y tus compañeros sentados delante de ti, porque estos hombres son una señal de que voy a traer a mi siervo Tzemach. Tzemach significa brote. Porque he aquí la piedra que puse delante de Josué, en una piedra hay 7 ojos. Esculpiré lo que ha de escribirse en ella, dice Adonai Sebaot, y quitaré la culpa de esta tierra en un día. Así que en este pasaje, los 7 ojos en la piedra que fue puesta ante Josué el sumo sacerdote están relacionados de alguna manera mística con la eliminación de la culpa de la tierra de Israel, y la eliminación de la culpa ocurriría en un día. Pero noten también que la reconstrucción del templo sirve como una señal y un símbolo de que un día Dios traerá a su siervo Tzemach. Tzemach significa rama o brote. Esta es una profecía mesiánica, ya que apunta a la rama o brote que proviene de Isaí, padre de David,
Por tanto, los 7 ojos implican un proceso en el que el Mesías elimina la culpa de Israel por el único medio legal disponible, un sacrificio de expiación. En un momento en que el templo esté en pie y funcionando. Luego en Zacarías 4 continúa esta misma escena y los mismos personajes bíblicos que están en Zacarías capítulo 3. Leemos: Entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó, como si estuviera despertando a alguien de su sueño, y me preguntó: ¿Qué ves? Respondí: He estado mirando una menorá. Es toda de oro, con un cuenco en la parte superior, 7 lámparas y 7 tubos que conducen a las lámparas que tiene arriba. Luego, un poco más adelante en Zacarías 4, verso 10 leemos: Porque incluso alguien que menosprecie un día en que ocurren eventos menores, se regocijará al ver la plomada en la mano de Zorobabel. Así que estos 7 son los ojos de Adonai que recorren toda la tierra. Entonces en Zacarías 4 se dice que los 7 ojos simbolizan las 7 lámparas, y estos 7 ojos tienen el propósito de que Dios vea lo que está sucediendo en toda la tierra. Por tanto, en este caso, los 7 ojos representan simbólicamente el conocimiento completo de Dios, y nada queda oculto para Él. Si llevamos este entendimiento a Apocalipsis 5, verso 6, entonces el significado es algo relacionado con que el Cordero que fue inmolado, pero que ahora está vivo a través de la resurrección, tiene el poder completo por el significado de los 7 cuernos y posee conocimiento completo, pues el Cordero también tiene 7 ojos. Conoce todo lo que sucede en toda la tierra. Y dado que Dios le ha dado a su Hijo Yeshua un reino para gobernar, y ese reino consta de la tierra y todo lo que existe sobre ella y toda actividad que ocurre sobre ella, entonces se entiende que el Mesías tendría que tener un poder total y un conocimiento total sobre ese reino. Y eso es exactamente lo que vemos aquí. Ahora pasemos al tema de los 7 espíritus de Dios, que vuelve a surgir. Sé que lo hablamos antes, quizás más de lo que esperaban. Y les he dicho que en el pensamiento judío de aquel tiempo había una creencia de que 7 arcángeles nombrados estaban cerca de Dios y le servían en el cielo. Y esto es de lo que se está hablando. Otra posibilidad es que se refiera a la obra completa del Espíritu Santo. Y en mi opinión, es muy probable que se refiera a eso. Sin embargo, hay otra corriente del pensamiento judío en el siglo I después de Cristo, cuando se escribió Apocalipsis, sobre este asunto, y no podemos descartarla. Quiero que nos tomemos un momento para discutirla. En los libros judíos no bíblicos, como Primero de Enoc, encontramos muchas referencias a las tradiciones judías sobre el Hijo del Hombre, de las que hemos hablado bastante, en las que también encontramos repetidamente otra frase extraña y difícil: el Señor de los Espíritus. El Señor de los Espíritus. Por ejemplo, leemos en Primero de Enoc, capítulo 46, versos 1 y 2. Allí vi al anciano de días, cuya cabeza era como lana blanca, y con él otro cuyo semblante se parecía al de un hombre. Entonces pregunté a uno de los ángeles que iba conmigo, y que me mostró toda cosa secreta concerniente a este Hijo de Hombre, ¿quién era? ¿De dónde era? ¿Y por qué acompañaba al anciano de días? Él respondió y me dijo: Este es el Hijo del Hombre, a quien pertenece la justicia.
en quien ha habitado la justicia y que revelará todos los tesoros de lo que está oculto. Porque el Señor de los Espíritus lo ha elegido, y su porción ha sobrepasado a todo delante del Señor de los Espíritus en rectitud eterna. Esta frase común, que se encuentra en el libro de Enoc, el Señor de los Espíritus, posiblemente pueda estar relacionada con o incluso significar lo mismo que los 7 espíritus que están delante del trono del Señor, que está en este pasaje de Apocalipsis. Pero incluso si fuera así, todavía no tenemos una imagen muy clara de qué o quiénes son estos espíritus y cuál es su función. Pero tranquilos. Solo porque Juan tuvo esta visión y nos la comunicó, no significa que él lo entendiera todo. Creo que de alguna manera, el paso del tiempo en realidad les ha dado a los creyentes modernos cierta información sobre estas visiones que no estaba disponible para Juan, pero no en todos los aspectos. Gran parte de lo que era un misterio para Juan lo sigue siendo para nosotros. Y creo que este asunto de los 7 espíritus, o el espíritu séptuple de Dios, seguirá siendo un misterio para nosotros. Entonces, de aquí en adelante, cuando encontremos este término, como ya les he dado la información que hay sobre el tema, seguiremos adelante. Ya estamos llegando al versículo 7. Hagamos un resumen de la manera más simple posible. En la visión de Juan de Apocalipsis capítulo 5, el león de la tribu de Judá también es llamado la raíz de David, y también es llamado el cordero que fue inmolado. Todos y cada uno de estos términos y sus abreviaturas, que encontraremos en el resto de Apocalipsis, se refieren al Cristo resucitado, que actualmente reside a la diestra de Dios en el cielo. Eso también significa que cuando uso uno de estos términos, solo me estoy refiriendo al Mesías Yeshua resucitado. Entonces, en el versículo 7, el Cordero tomó el rollo de la mano derecha de Dios Padre, que estaba sentado en el trono, porque el Cordero era el único ser espiritual o físico que era digno de tomarlo y abrirlo. Y cuando tomó el rollo, los mismos 4 seres vivientes y los mismos 24 ancianos que rodeaban y adoraban a Dios, se postraron y adoraron al Cordero. Esto confirma que el Cordero es divino, porque solo lo divino debe ser adorado. Todo esto se remonta a Daniel 7, donde leemos en los versos 13 y 14, «Seguí observando las visiones nocturnas, y vi venir con las nubes del cielo a alguien como un hijo de hombre, y se acercó al anciano, y fue llevado a su presencia. A él le fueron dados señorío, gloria y un reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su señorío es un señorío eterno que no pasará. Su reino es uno que nunca será destruido». Entonces, dado que en Daniel, el ser que se acercó al anciano, Dios Padre, es llamado alguien semejante a un hijo de hombre, y fue a él a quien se le dio un reino eterno para gobernarlo, entonces podemos ver que en Apocalipsis capítulo 5, el que es semejante a un hijo de hombre debe ser divino, porque claramente es el mismo que el león de la tribu de Judá, la raíz de David y el cordero que fue inmolado. Eso no es muy complicado, ¿cierto? Ahora, esto puede que no parezca ser una noticia tan importante para un cristiano gentil del siglo XXI, pero para un judío de habla hebrea de casi cualquier época, esta conexión es vital
porque en hebreo, cuando uno identifica a alguien o algo como humano, el término utilizado se traduce literalmente a nuestro idioma como hijo de hombre. Ben Adam, en hebreo, o Bar Enosh, en arameo. No existe un término equivalente a ser humano. Entonces, en la visión de Daniel, según el idioma moderno, era alguien como un ser humano de pie quien estaba ante el trono de Dios. Sin embargo, lo que acabamos de leer en Apocalipsis nos ayuda a entender que él era un humano divino, conocido en Daniel como Hijo del Hombre, que también tiene los títulos que vemos en Apocalipsis 5, el León de Judá, la raíz de David y el Cordero que fue inmolado. Se los resumiré de nuevo, porque esto es fundamental para su comprensión a medida que avanzamos en el libro de Apocalipsis. El Hijo del Hombre es la misma persona que el León de Judá, la raíz de David y el Cordero que fue inmolado, y todos se refieren al Mesías Yeshua. Se nos dice en el versículo 8 que cada uno de los 24 ancianos sostenía un arpa y copas o cuencos de oro llenas de incienso, y que el incienso que había en los cuencos eran las oraciones del pueblo de Dios. Esto, en mi opinión, confirma con creces mi afirmación de que los 24 ancianos representan las 24 divisiones de levitas y sacerdotes que habían servido en el templo de Dios en Jerusalén desde la época de Salomón. Estos levitas y sacerdotes eran, por supuesto, israelitas y no gentiles. Y eso no cambia en el cielo. Uno de los trabajos de los levitas era tocar música en el templo durante ciertas ocasiones, y el arpa era uno de los instrumentos más comunes que se usaban. De hecho, hoy en día en Israel, el Instituto del Templo ya ha construido las arpas necesarias para cuando se reconstruya el templo y se reconstituya el sacerdocio. Están listas y guardadas. Las copas o cuencos de incienso eran manipulados solamente por los sacerdotes del templo. E incluso en la tierra, se decía que el incienso representaba las oraciones del pueblo de Dios. Así que imaginar que estos 24 ancianos, junto con las arpas y las copas de oro con incienso, no sean un grupo de levitas y sacerdotes israelitas, todos creyentes, se vuelve casi imposible a la luz de la evidencia. El versículo 9 es un himno que cantaban los 24 ancianos. Por cierto, cantar era otro deber de los levitas en el templo de Jerusalén. Debían cantar himnos que en su mayoría eran salmos. Y esto que cantan es llamado un cántico nuevo, porque se trata del evento actual del Cordero, que es considerado digno de tomar el rollo sellado y abrirlo. En muchos aspectos, este cántico simplemente repite y resume lo que hemos estado aprendiendo. Es decir, solo el Cordero es digno de abrir el rollo. Y es porque Él se ganó ese derecho a través de su propia muerte. Porque la paga del pecado es la muerte, y la expiación por el pecado tiene un costo. Es por el precio de la sangre del Cordero que todos los pueblos de la tierra de toda raza, etnia, tribu, nación, gentil o hebreo, fueron rescatados para Dios. Y los que creyeron fueron rescatados, han sido transformados en un reino que Dios gobernará y deben ser como sacerdotes para Él, y están destinados a reinar junto con Él. Esta canción nos recuerda lo que Dios prometió a Israel hace mucho tiempo, mientras aún vagaban por el desierto. En Éxodo 19 leemos esto en los versos 3 al 6. Moisés subió hacia Dios, y Adonai lo llamó desde el monte. Esto es lo que debes decir a la casa de Jacob,
para anunciarlo al pueblo de Israel. Vosotros habéis visto lo que hice a los egipcios y cómo os llevé en alas de águila y os hice volver a mí. Ahora pues, si prestáis atención a lo que digo y guardáis mi pacto, entonces seréis mi propio tesoro de entre todos los pueblos. Porque toda la tierra es mía, y vosotros seréis un reino de sacerdotes para mí, una nación apartada. Estas son las palabras que le dirás al pueblo de Israel. Aunque he tocado este tema antes, quiero desmontar nuevamente un mito cristiano bastante difundido, de que todos los creyentes, en su mayoría gentiles, ahora son sacerdotes, y lo seguirán siendo en el cielo, y que hemos reemplazado a los levitas como el sacerdocio de Dios. Observen que en este pasaje de Éxodo, Dios dice que Israel será apartada de todas las naciones, es decir, de las naciones gentiles, y serán un reino de sacerdotes para Él. Esto no significa para nada que todos los israelitas, sin importar cuán bien guardaran el pacto de Moisés, se convertirían en sacerdotes. De hecho, solo ciertos miembros de una tribu específica, la tribu de Leví, iban a convertirse en sacerdotes oficiales de Dios. Todas las demás tribus fueron excluidas de ser parte del sacerdocio. Por tanto, decir que todo Israel se convertiría en un reino de sacerdotes simplemente significa que todo Israel sería aceptado por Dios como sus dignos siervos, apartados para Él. Pero eso es muy diferente al hecho de que un grupo específico de la tribu de Leví formaría el sacerdocio ordenado por Dios, que serviría a Dios de manera oficial en su santuario oficial. Son dos cosas distintas. Y lo mismo pasa cuando los miembros de la iglesia son llamados sacerdotes. Como creyentes en Yeshua, Dios nos ve como que hemos pasado a ser dignos de ser apartados para servirle. Pero eso de ninguna manera significa que nos hayamos convertido en un sacerdocio que de algún modo reemplace el sacerdocio del templo de los levitas, que será restaurado. Ni eso se aplicará a lo que ocurre en el reino milenial, y ni siquiera en el cielo. Continuaremos con el verso 10 y terminaremos el capítulo 5 la próxima vez. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite torahclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.